Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos al 15º episodio del curso para principiantes en Java. En este episodio vamos a hablar de los modificadores de visibilidad. En primer lugar, veréis que tengo un proyecto llamado privacidades y dos clases. Ejecutable, la que contiene el método main, que es el que va a ejecutar nuestro programa o nuestra aplicación en Java, y una clase llamada foobar. Bien, ¿qué es foobar? No es más que una palabra sin sentido. Se usa para denominar cosas que no tienen importancia. Es igual que si hablamos de fulanito o de menganito, que son nombres que se le dan a alguien cualquiera, solo para dar un ejemplo o para demostrar algo. Y foobar realmente se suele usar por separado, es decir, foo y por otro lado bar, ¿de acuerdo? Se inventó en los años 20 y se sigue usando hasta el día de hoy en infinidad de ejemplos y demostraciones de informática. Bien, pero vayamos al tema de este episodio. Empecemos propiamente dicho con el episodio. Así que, ¿qué son los modificadores de visibilidad? Bien, existen 4. Voy a abrir un comentario multilínea. En primer lugar tenemos una visibilidad que puede ser pública, protegida. De hecho, pública lleva acento y esas cosas. Bien, pública, protegida, por defecto o privada. Bien, esto se suele llamar en inglés, ya que Java, como habréis visto hasta el momento, siempre funciona en inglés, con lo cual pública será public, protegida será protected, por defecto sería default y privada sería private. Bien, perdonad, así, de acuerdo. Los que estáis más atentos ya os habréis dado cuenta, esto es algo que lleváis viendo probablemente desde el principio del curso. Como veis, la clase ejecutable es public, el método main es public y foobar también es una clase pública. Bien, ¿qué significa todo esto? Por ahora vamos a ignorar protegido y por defecto, ¿de acuerdo? Porque esas dos visibilidades, primero, no se usan casi nunca y en segundo lugar, no las podríais entender hasta algo más adelante, así que las dejaremos de lado por el momento. Más adelante más cosas. Bien, public y private, ¿qué son? Son los dos extremos de la visibilidad. Public, como adivinaréis, significa que lo que está marcado como public, sea una clase, sea una variable o sea un método, puede ser usado desde cualquier otra parte de nuestro programa. Desde cualquier otra parte significa desde cualquier otra clase, desde cualquier otro paquete, desde cualquier subclase. Y a lo mejor estos términos no os resultan familiares, pero no os preocupéis. Lo importante del concepto es que entendáis que las cosas públicas se pueden usar en cualquier otro sitio, sin limitaciones, ¿de acuerdo? Por el contrario, private, como imaginaréis, es todo al revés. Es decir, algo privado solo y únicamente puede usarse dentro de la clase en la que se haya declarado. Bien, eso significa que no podrá usarse en ninguna otra clase, ni en ningún otro paquete, ni en ninguna otra subclase, ni nada por el estilo, solo en la propia clase. Y para demostrar esto, vamos a irnos a foobar. Bien, vamos a crear, en primer lugar, un public string llamado nombre y le vamos a dar el valor de... vamos a darle el valor de Manolito. Bien, como es public, significa que lo podemos usar desde cualquier otra clase. Hagamos el experimento. Foobar, foo igual a new foobar. Bien. System.out.println. Y por cierto, el error me lo está dando porque los constructores siempre deben ir con paréntesis. Es decir, el momento en el que iniciamos una nueva clase. Bien. System.out.println foo.nombre. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar. Como veis, ahí aparece nuestro nombre y abajo aparece el error que os mencioné en el episodio anterior. No os preocupéis por él. Vamos a ejecutar otra vez, solo para que veáis, ya no está. Bien. Hemos podido acceder al nombre aunque estamos en otra clase, solo porque el nombre está marcado como private. Bien. Perdón, como public. Pero, ¿y si lo marco como private? Lo que va a pasar es que enseguida vamos a recibir un error de Eclipse que nos avisa que eso no se puede hacer.
Incluso aunque estuviéramos fuera de Eclipse, escribiendo en un bloc de notas o en un editor de texto plano, al intentar compilar el programa, ya que recordad los primeros episodios, antes de ejecutar un programa en Java debemos compilarlo. Pues bien, el compilador nos dará un error, nos avisará inmediatamente de que estamos haciendo algo ilegal, porque nombre es privado y no puede ser utilizado fuera de la clase foobar. Bien, así que eso significa que nombre solo puede usarse, como ya he dicho, dentro de foobar, lo cual pensaréis que lo deja bastante inútil, porque si solo podemos usarlo aquí dentro, ¿de qué sirve realmente? A lo mejor la utilidad del nombre es usarlo en otras clases, para ver precisamente cuál es el nombre. Bien, ahora es cuando vamos a hablar de otro concepto muy importante, el cual seguramente deberéis usar durante vuestra carrera de programadores, desarrolladores. Bien, es la encapsulación. ¿En qué consiste la encapsulación exactamente? Es un modelo de programación muy extendido que se suele requerir en cualquier centro de estudio o en cualquier centro de trabajo y consiste en dos principios muy fáciles de entender. El primero es que todas las variables que pueda tener una clase deben ser privadas. Y el segundo es que para poder operar con estas variables privadas deben usarse métodos públicos llamados getters y setters. Esto es algo que, como recordaréis, explicamos en el episodio anterior. Así que vamos a concretarlo un poco más. Bien, puesto que nombre es privado, necesitamos alguna manera de operar con él. Esto sería crear getters y setters. Así que crearíamos una public string get nombre. El único fin de este método será darnos el valor de nombre, con lo cual return nombre será suficiente para lograrlo. Bien, en este caso veis que no hay error. Podemos usar nombre aquí porque es la propia clase, no hay problemas, ¿de acuerdo? De la misma forma necesitaremos un public string set nombre. Y aquí, por supuesto, tendremos un parámetro, void. Solo necesitamos cambiar el nombre, no obtenerlo, así que void, eso es. String nombre. Y si recordáis, lo he explicado en el episodio anterior y en otros. Para definir esto haríamos que this.nombre sea igual a nombre. Recordad que con la palabra clave this indicamos que este nombre es la variable de la clase, mientras que este nombre es una variable dentro del método. Bien, aprovechando esto, vamos a hacer un pequeño inciso para explicar una cosa. En general existen dos tipos de variables, las variables locales y las variables de clase. ¿Cómo identificarlas? Es muy sencillo. Las variables de clase están declaradas dentro de la clase, pero fuera de cualquier método. Con lo cual, estas variables, por así decirlo, existen dentro de la clase desde que ésta se crea hasta que ésta se destruye. En cambio, las variables locales siempre están declaradas dentro de un método. Y estas variables se crean cuando el método las ejecuta, pero en el momento en el que el método termina, estas variables u objetos se destruyen inmediatamente, dejan de existir. Esto es más útil de lo que parece porque nos permite crear variables y objetos, usarlos y como el método luego desaparece, estas variables y objetos automáticamente se reclaman por el colector de basura y liberan la memoria RAM, así que no tenemos que molestarnos en estar borrándolas nosotros a mano. Como podría ser el caso, imaginad que al principio nombre me hace falta para algo, pero más adelante ya no, así que tendría que hacer que nombre sea igual a null para indicarle a Java que ya me deshago de esta variable o del objeto y le permite al colector de basura que libere la memoria RAM. Bien, en cualquier caso, sigamos. Al haber construido un getter y un setter, esto ya nos permite operar con nombre desde fuera de la clase. ¿Por qué? Porque getNombre y setNombre tienen el marcador de visibilidad público, con lo cual podemos utilizarlo en cualquier otra clase. Así que, ahora lo que tendríamos que hacer en vez de foo.nombre es foo.getNombre. De esta manera no tendríamos problemas y foobar estaría perfectamente encapsulado, ya que sus variables son privadas, pero podemos operarlas con métodos públicos. Y os estaréis preguntando además,
¿Qué utilidad puede tener esto exactamente? Bien, voy a daros un ejemplo. Imaginad que foobar tiene además una private int peso. Igual a, no sé, 50 por ejemplo, ¿de acuerdo? Y si foobar fuera un ser vivo, hay ciertas cosas que todos entendemos. Por ejemplo, tiene que tener algún tipo de peso. Y además, este peso probablemente no será nunca negativo. Y además, ese peso a lo mejor nos interesa que esté comprendido siempre entre 20 y 100, por ejemplo. Porque menos sería extraño y más de 100 también. No lo sé, imaginad que foobar es un perro. Imaginad que es un perro muy grande, así que nunca podría pesar menos de 20 kilos y nunca podría pesar más de 100. Es un ejemplo como cualquier otro, podéis imaginaros lo que queráis, pero la cuestión es que nos interesa que peso tenga un valor controlado, porque si se saliera de esos límites que nosotros fijamos, podrían pasar errores graves en la aplicación, con lo cual, para eso están los getters y los setters, así que tendríamos que escribir un public int get peso, donde devolveríamos el peso, y por supuesto un public void set peso. Bien, aquí como siempre haríamos que this.peso sea igual a peso, pero pensaréis, ¿y de qué sirve? Al final no puedo hacer lo mismo simplemente utilizando peso con el modificador público. Bien, esa es la gracia. Es muy mala idea que escribáis los setters de esta manera, porque esto al final tenéis razón, no sirve para nada. Es lo mismo que utilizar peso directamente, pero dando más vueltas y más complicación. Para que esto tenga sentido, debéis utilizar comprobaciones dentro del método que realmente comprueben, valga la redundancia, si peso es un valor válido o no. Por ejemplo, if peso es mayor que 20 y peso es menor que 100, entonces sí, haremos que peso tome el valor que el usuario ha establecido, ¿de acuerdo? Si esto no se cumpliera, no pasaría nada. El método se ejecutaría y se acabaría y ya está. Y esto suele hacerse así, ¿de acuerdo? Hay mucha gente, muchos novatos que piensan que lo recomendable es dar algún aviso, por ejemplo, imprimir por la consola un mensaje que diga que el método ha fallado o que debe usarse un peso, por ejemplo, dentro del rango válido o no sé qué, pero no, eso no se hace así. Es el propio programador que pueda usar esta clase después el que debe encargarse de que esto sea válido. O si el código pasara números a este método fuera de nuestro control, entonces simplemente solo funcionarán los números que sean válidos. Esto suele hacerse así, ¿de acuerdo? Y ahora que tenemos estos métodos, como ya sabréis, podemos utilizarlos desde fuera, no es ningún problema. Y esto es todo lo que os quería explicar en este episodio. Las dos cosas importantes, los modificadores de visibilidad, como public y private, los cuales usaréis probablemente el 90% o el 99% de las veces, siempre utilizaréis o public o private. Los otros dos, el protected y el por defecto, que por cierto, para hacer que algo tenga la visibilidad por defecto, no existe la palabra clave default, simplemente si lo escribís sin nada delante, ya significará que es visibilidad por defecto. En cambio, para los demás tendréis que escribir public, protected, ¿de acuerdo? O private. Bien. Así que, como os iba diciendo, con estos modificadores podréis encapsular vuestras clases y hacer que la ejecución sea mucho más segura y que no pasen errores extraños, que todo sea exactamente como vosotros lo habéis ideado en un principio. Y además esto tiene algunas implicaciones interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta clase fuera privada? Pues que enseguida dejaría de tener ningún sentido. Para empezar, ya veis que Eclipse nos avisa que es ilegal que una clase sea privada, porque entonces esa clase nunca jamás podría ser instanciada ni utilizada en ningún otro sitio, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante es, ¿qué pasaría si el constructor fuera privado? Como veis, esto no es ilegal, pero es algo extraño, porque significa que foobar no podría instanciarse en ningún otro sitio.
solo podríamos hacerlo aquí, dentro de la propia clase. Lo cual a veces puede ser útil, aunque es algo extraño, ¿de acuerdo? Pero bien, solo son ejemplos y cosas que merece la pena reflexionar, pero realmente en la vida real, a la hora de escribir aplicaciones, ya veréis que casi siempre haréis lo mismo. Las clases serán públicas, las variables serán privadas o protegidas, ya veréis lo de protegidas. Hasta que no expliquemos la herencia y el polimorfismo no tendrá mucho sentido, pero bien. Como os iba diciendo, las variables serán privadas o protegidas y los métodos serán públicos si la idea es usarlos desde fuera, o privados si queremos que hagan algo dentro de nuestra clase pero no afectan para nada al resto de clases del programa. En cualquier caso, esto es difícil de ver hasta que no hagamos alguna aplicación o algún ejemplo más grande, pero por ahora supongo que el concepto es fácil de entender y de recordar, ¿de acuerdo? Así que esto es todo por hoy y seguimos en el próximo episodio. Hasta luego.